Buenos días, queridos estudiantes. Nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestra clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a hablar acerca del Imperio Bizantino e Imperio Árabe. Y para eso tenemos que recordar un poco de lo que hemos ido trabajando en nuestras anteriores clases. Recuerda que mientras el Imperio Romano de Occidente, recuerden el Imperio Romano de Occidente, caía víctima de las invasiones bárbaras, el de Oriente, llamado también bizantino, subsistió por más de 1000 años más. A lo largo de su existencia, se convirtió en un bastión del cristianismo, así como uno de los principales centros comerciales del mundo, estableciendo una moneda de oro que circuló por toda el área mediterránea. Influyó de modo determinante en la legislación, el sistema político y las costumbres de gran parte de Europa y sobre todo de Oriente Medio. Finalmente, conservaron y transmitieron muchas de las obras literarias y científicas del mundo clásico y de otras culturas. Entonces vamos a hablar acerca de este interesante imperio llamado el Imperio Bizantino. Entonces que presta mucha atención. Así que pon mucha atención. El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, el cual en el año 395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos y a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental. Su imperio perduró 1000 años más que el Imperio de Occidente y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. El Imperio Bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que se supo ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. El desarrollo del comercio, la navegación y la industria en las ciudades bizantinas le permitió acumular grandes riquezas y mantener su poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. Allí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como la seda, las especias, las pieles, las piedras preciosas, las esencias y el marfil. La religión jugó un papel bastante importante en el éxito que llegó a tener el Imperio Bizantino, ya que a través de ella se unificó el Occidente y el Oriente para asegurar el bienestar de la nación. El cristianismo era la religión que dominaba en el Imperio Bizantino, al igual que en el romano. Esta era fundamental en la vida diaria de la población bizantina, tal como se puede observar en las obras artísticas de la época. El emperador del imperio era considerado el mayor exponente de la Iglesia. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial era el griego. El arte floreció notablemente, al igual que las ciencias. Había escuelas dependientes del Estado para los jóvenes, entre los que se elegía a los funcionarios del gobierno. La organización social del Imperio Bizantino estaba conformada por el emperador y su familia, la nobleza, los sacerdotes, la clase media y la clase trabajadora. Su organización política, la política del Imperio Bizantino, era teocrática, es decir, que se consideraba que el emperador era un delegado de Dios y éste tenía el poder absoluto, además de ser el jefe supremo administrativo y de las fuerzas militares. Él y su familia eran considerados sagrados. La caída del Imperio Bizantino sucedió junto con la caída de Constantinopla, en el año de 1453, debido a la invasión del Imperio Otomano, lo cual se dio a partir de que los turcos estaban logrando un gran avance en diferentes territorios de África y Asia. Con el Imperio Bizantino en crisis, devastado por problemas sociales, el 29 de mayo de 1453, el Imperio Otomano invadió Constantinopla, finalizando con el largo periodo del Imperio Romano. Esta caída significó un grave problema para el cristianismo, ya que la entrada de los turcos a Europa trajo a otras religiones, costumbres e ideologías. Recordemos entonces, ¿cómo se origina el Imperio Bizantino? Recordemos que en el año 395 después de Cristo, antes de morir el emperador Teodosio divide a Roma en dos imperios, el Roma de Occidente y Roma de Oriente.
El de Occidente va a entregarle a su hijo Honorio y el de Oriente a su hijo Arcadio. El sector oriental es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El sector oriental, en este caso, como ya le indiqué, heredado a su hijo Arcadio, es conocido posteriormente como, aquí está el nombre, Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino tuvo como capital aquí vamos a ubicar la capital, a Constantinopla. ¿Y dónde se encontraba Constantinopla? Constantinopla se ubicaba en el estrecho de Bósforo y se fundó en una antigua colonia griega, lo que fue llamado en un momento la Nueva Roma. Estaba en un lugar, como les digo, estratégico, estaba frente al Mar Negro, ¿no? Frente al Mar Negro y las zonas más importantes o las rutas más comerciales del Mediterráneo Oriental. En la Edad Media fue conocida como el Cuerno de Oro. ¿Por qué Cuerno de Oro? Por la gran cantidad de actividad comercial que se hacía en esa zona. Entonces se encontraba, recuerden, el estrecho de Bósforo, una zona muy estratégica para esta actividad. En cuanto a la expansión territorial, su núcleo central se ubica en la península balcánica. En su época de mayor expansión territorial, tuvo los límites, y esas fueron las siguientes. Por el norte tenemos a Rumanía, el río Danubio, Rumanía. Por el sur, Mesopotamia. Perdón, por el sur, el desierto de Sahara, ¿no? El desierto de Sahara. Por el oeste, la península ibérica, ¿no? España. Y por el este, por Mesopotamia. Entonces aquí tenemos un poco acerca del centro de este imperio y la expansión territorial. Proceso histórico. Antes de hablar un poco acerca del proceso histórico, les voy a indicar acerca de las características generales del Imperio Bizantino, del aspecto político, económico, para que ustedes puedan saber un poco más. En lo político podemos mencionar que el imperio estaba organizado en temas o provincias a cargo de un estratega o un llamado exarca, ¿no? También recibe el nombre de emperador o basilios en griego. Ostentaba de un gran poder teocrático y absoluto. La primera dinastía gobernada fue la Teodosina, mientras que la última fue la de la dinastía de los Paleólogos. Otro aspecto político, se encargaba de defender la fe cristiana. La iglesia se desarrolló independientemente y estaba dirigido por un patriarca con amplio poder económico. En el año 1054 se produjo el llamado Cisma de Oriente, que daría origen a la Iglesia Ortodoxa griega. En lo económico, el Estado estaba fomentado en la producción agrícola, el control de la producción manufacturera. La excelente posición geográfica de Constantinopla le permitió el florecimiento de un comercio internacional, marítimo y terrestre, imponiendo su moneda llamada el basili de oro. Perdón, su moneda llamada el Bizanti de oro. Ahora, con respecto a los procesos históricos, ¿qué podemos decir? No vamos a hablar de todos los emperadores, no al menos algunos de ellos y los datos más importantes. Recuerda que en el año 395 Teodosio divide Roma entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Arcadio es el que va a heredar el Imperio Romano de Oriente, llamado también Bizancio. El imperio tuvo casi 1000 años de existencia, durante los cuales estuvo amenazado por los persas en los siglos 6 y 7 y los árabes en el siglo 7 y 8. Su mayor esplendor se produjo durante el reinado de Bizantino, entre los años 527 a 565 después de Cristo. En el año 610 hasta el año 641, Heraclio I establece el título de Basilios e impone una reorganización política administrativa basada en temas gobernados por un estratega. En el año 726 se inicia la querella iconoclasta. El emperador León III, Elisaurio, suprimió el culto de las imágenes religiosas, enfrentándose así con el Papa Gregorio II.
La causa de fondo era la pugna entre Roma y Constantinopla por la hegemonía del poder religioso, lo cual implicaba un mayor poder temporal, para lo cual resultaba ganador, para lo cual se podía en este caso, para lo cual va a implicar un mayor poder para aquel que resultara ganador en la contienda. En el año 867 al 886, Basilio I funda la dinastía macedónica, época del resurgimiento político, económico y cultural. Viene a ser la segunda edad de oro. 1054 se da el llamado cisma de Oriente, la división del cristianismo, y va a surgir la Iglesia Ortodoxa griega. 1204 a 1261, el reino latino de Constantinopla, impuesto por los venecianos en la Cuarta Cruzada. Y por último, 1454, la toma de Constantinopla, los turcos otomanos dirigidos por Mahomet II vencen al último emperador de Bizancio, Constantino XI, llamado el Paleólogo. Constantinopla pasó a llamarse ahora Estambul. Y con todo este proceso histórico vamos a nosotros a mencionar, ¿no?, cómo cae todo este imperio por la invasión de los turcos. Sí. Sigamos entonces. La cultura. Recordemos que el sincretismo cultural predominante greco-romano con influencia persa y árabe, el idioma principal fue el griego. Sus bibliotecas resguardaron obras de sabios griegos y romanos, convirtiéndose en los protectores de la cultura clásica durante la Edad Media. En la legislación tenemos la recopilación de los derechos romanos. Tenemos aquí la obra recopilada, viene a ser la de Justiniano, quien promueve la elaboración del Corpus Iuris Civilis Romanis, el cual contiene, como vemos aquí, vamos a activar nuestro puntero, el Corpus Iuris Civilis Romanis, viene a ser llamado también el Código Justiniano, está compuesto por un códex, una pandectas, institutas y novellas. Las códex, ¿qué son códex? Es una recopilación de los edictos romanos. Las pandectas, o también llamada digesta, ¿no? Digesto o pandectas, es un comentario o interpretación de las leyes romanas. Las institutas, es un manual de aplicación de los principios legales, y las novelas viene a ser que comprende leyes dadas por Justiniano. Entonces todas estas vienen a ser el llamado Código Justiniano. En cuanto a la arquitectura va a tener una influencia árabe, el uso de pechinas, cúpulas y el mosaico. Un ejemplo de ello tenemos la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, la Catedral de San Vital en Ravenna, la Catedral de San Marcos en Venecia y la Catedral de San Basilio en Moscú. Eso es en cuanto al aspecto arquitectónico de este imperio. El imperio árabe fue también llamado el imperio musulmán. A partir del siglo VII surgió en Arabia un imperio fundamentado en la fe, que se expandió por el este y por el oeste, llegando a penetrar en Europa. Sus protagonistas fueron los árabes seguidores del Islam, quienes con su religión fueron dando vida a una civilización que valoró el patrimonio cultural de los pueblos con los que entró en contacto, transformándose en importantes difusores entre Oriente y Occidente. ¿Y dónde exactamente se ubicó este imperio árabe? Su ubicación es en la península arábiga, en el Medio Oriente, en el continente de Asia. Los límites tenemos en el norte el desierto de Siria, por el sur Mar Arábigo y el Océano Índico, por el este el Golfo Pérsico y por el oeste el Mar Rojo. Sus ciudades importantes fueron la Meca y Medina. Los árabes antes del Islam. ¿Cómo eran los árabes antes del Islam? Bueno, antes del Islam los árabes estaban divididos en tres sectores: el sector norte, centro y sur. El sector norte era una tribu llamada la tribu de los lamíes y los jamíes, dedicados a la actividad pastoril y comercial.
El sector central estaba acentuado en el desierto, abarcaba a la mayoría de la población conformado por beduinos. Estaban organizados en tribus seminómades dedicados principalmente al comercio. Al igual que los anteriores, eran politeístas y tenían como ciudad sagrada la Meca, donde se ubicaba el santuario de la Caba, que protegía la piedra negra o petilo. En el sector sur se acentuaron agrícolas y comerciantes que dieron origen a los reinos de los mineos, sabeos e imiaritas. Entonces, estos vienen a ser los pueblos antes del Islam. El Islam, vamos a hablar un poco acerca del Islam. ¿Qué significa el Islam? El Islam significa sumisión a Dios. Los musulmanes significa creyentes del Islam. Umma es la comunidad de fieles cuya base es la sociedad islámica. ¿Qué características tiene en este caso el Islam? Vamos a hablar un poco del Islam y del Corán, que es también un libro sagrado de esta religión. La característica del Islam es que son monoteístas. Su fusión de elementos religiosos del cristianismo y el judaísmo con elementos arraigados de la tradición árabe preislámica. Entonces, el Islam es la fusión de varias religiones. Instituciones como la peregrinación y el santuario de la Caba fueron absorbidos de forma modificada del paganismo árabe. El Corán, yo sé que muchos de ustedes han oído del Corán. El Corán es un libro sagrado del Islam. Es considerado como la palabra de Dios, revelada en Mahoma, por lo que es inimitable e infalible. El Corán está dividido en cinco pilares, que viene a ser la fe, que es Shahada, que es la fe, la confesión de fe. No hay otro Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Tenemos a la oración, que es Salat. 5 oraciones diarias es obligatoria. Ayuno, Shao. Durante el 9º mes del calendario lunar, el llamado Ramadán, donde ellos tienen que ayunar, no tienen que consumir nada, solo agua. Limosna, que es el zakat, es un impuesto religioso a los más ricos en beneficio de los desvalidos. Y la llamada peregrinación, que es el Hajj, es el viaje religioso a la Meca. Al menos una vez en la vida, todo musulmán tiene que haber ido a la Meca. Expansión del imperio árabe musulmán. Los sucesores de Mahoma fueron los califas, que eran enviados de Dios. El califa era considerado el dirigente supremo de la comunidad musulmana y el territorio bajo su jurisdicción era conocido como califato. Entre los años 632 a 1258 se van a suceder los siguientes periodos. Tenemos aquí, vamos a activar el cursor, el califato ortodoxo, el califato omeya y el califato abásida. El califato ortodoxo, que tuvo como capital Medina, estuvo dirigido por Abu Bekr, que era el suegro de Mahoma y el primer califa. Omar, vamos a hablar de los califas más destacados. Omar, que es va a dar la primera expansión árabe hacia Egipto, Siria, Irak y la parte norte de Mesopotamia. Ali, primo y yerno de Mahoma. Tras su muerte se produjo la división del pueblo musulmán en chinitas, que eran los seguidores de Ali, y los denominados suníes. El califato omeya, cuya capital es Damasco. Los califas más destacados son Muawiyah, quien funda la dinastía omeya y estableció el principio de sucesión califal. Walid, quien va a dar la máxima expansión árabe. Se extendieron hasta las fronteras de la India y China al norte de África y la península ibérica, excepto al norte de los Cantábricos. Tenemos al califa Hisham, quien va a dar la expansión hacia las Galias por los francos al mando de, los francos que se encontraban al mando de Carlos Martel, y estos árabes son derrotados en la batalla de Poitiers. También ustedes ya saben acerca de la batalla de Poitiers. El califato abásida, cuya capital es Bagdad. Tenemos aquí al califa Abul al-Bas, quien funda la dinastía abásida. Tras ejecutar a los omeyas, solo el príncipe Abderramán
logra huir y estableció en Andaluz, fundando el Emirato de Córdoba. Tenemos al califa Harún al-Rashid, quien va a dar el apogeo cultural en el aspecto de la filosofía, medicina, matemática y en lo económico. Y en el año 1055, los turcos gejúcidas, capturaron Bagdad y se da la libertad de acción de los califas, donde se va a indicar que el poder de cada califa va a ser muy limitado, y no van a tener un poder absoluto, ¿no? Ahora van a tener ciertas restricciones, y eso va a ser en el año 1055. Y recuerda que en el año 1258 se va a dar una nueva división del Imperio Árabe. Ahora ya no se va a llamar Califato Ortodoxo, Omeya y Abásida, no. Ahora se le va a conocer al Califato de El Cairo, que estaba en el norte de África y estaba controlado por los hatimíes. Tenemos el Califato de Córdoba en el occidente, gobernado por los omeyas, y el Califato de Bagdad, que se encuentra al oriente y controlado por los abasíes. En cuanto a la economía árabe, el comercio se convirtió en el puente natural entre Oriente y Occidente. Se trasladaban grandes caravanas de camellos del mar Mediterráneo al Océano Índico. Los principales centros comerciales eran Bagdad, Damasco y Córdoba, y en donde se podía comprar porcelana, seda, té y perlas, y entre otros productos. La agricultura trasladaron a España el arte de la irrigación que aprendieron de Egipto. Desarrollaron técnicas hidráulicas como la noria, construcción de canales o acequias. La industria, en el aspecto de la industria, desarrollaron las técnicas de la fabricación de armas de acero. También fabricaron lo que viene a ser alfombras, sedas y gasas, y otros como industrias del cuerno, perfume, vidrio y también joyas. Eso es en cuanto al desarrollo de la economía. Organización política del Imperio Árabe. La organización política estaba dirigida por un califa, que era el jefe religioso sucesor de Mahoma. Tenemos el Meshúar, el órgano consultivo del califa. El gran visir era el primer ministro y delegado del califa. El emir, jefe militar, a partir del siglo IX, va a sustituir al visir en el poder y va a relegó al califa al poder solo espiritual. Tenemos a Balí, que es el gobernador de las provincias, el cadi, el juez, y las ulemas, son los sabios estudiosos de la ley coránica. Son muchos los aportes culturales de la cultura árabe a la civilización occidental, en matemática, química, medicina e incluso filosofía. Asimismo, su arquitectura dejó una huella muy marcada en la cultura hispánica, que los españoles traerán a América. Por ejemplo, en las ciencias tenemos a las matemáticas, donde van a destacar, en este caso, la creación de la numeración moderna, desarrollo de la geometría, aprendieron de los hindúes el uso del cero, introduciendo a Europa. En el aspecto del desarrollo de la química, practicaron la alquimia, el origen de la química en la búsqueda de la piedra filosofal, que era una fórmula para convertir los objetos de la naturaleza en oro. En lugar de ello, también descubrieron ácidos, jarabes, las propiedades del alcohol. Va a destacar Ibn Hajar. En la medicina tenemos la Avicena, considerado por los musulmanes como una figura importante en el campo de la medicina y la filosofía. Su obra, El Canon de la Medicina, fue durante mucho tiempo un texto eminente en Oriente Próximo y Europa. Y en la filosofía van a destacar lo que viene a ser la falsafa o filosofía islámica con base griega, especialmente el pensamiento aristotélico. En la arquitectura, fue su principal manifestación artística bajo una influencia persa bizantina. Emplearon lo que viene a ser columnas, arcos en herradura, además el uso de arabescos policremados, que eran losetas, usaron trazos y una decoración admirable. Un ejemplo de ello viene a ser las mezquitas que ellos crearon en Córdoba.
Tenemos arquitecturas religiosas, como indiqué la mezquita. También tenemos las arquitecturas civiles, como los palacios de caravaces, lugares de descanso para los viajeros en las caravanas. Bueno, y eso sería todo con respecto al imperio árabe o musulmán. De igual forma, te invito a que sigas repasando tu libro. En tu libro tienes más información acerca del tema que hemos hablado el día de hoy e intenta, en este caso, resolver tu libro y conmigo será hasta la tarde. Nos vemos. Buenos días, jóvenes.